con voz propia. A la audiencia de Radio Sefarat desde Buenos Aires les habla Rodolfo Klickman. Hoy me he reunido con un ciudadano francés. Él quiere guardar su apellido y lo vamos a denominar con su nombre de pila, que es Enrique. Enrique participó de un hecho que en la historia judía fue conocido como la razzia del velódromo de invierno en París, donde miles de judíos fueron llevados por los gendarmes franceses a un lugar de concentración, y luego muchísimos de ellos, la mayoría o la inmensa mayoría, enviados a Auschwitz, donde casi todos fueron exterminados. La problemática que se plantea con el velódromo de invierno desde el punto de vista teórico es qué responsabilidad le cupo al gobierno colaboracionista de Vichy en el exterminio de nuestros judíos. Enrique fue llevado con su madre al velódromo de invierno. Su madre, como ciudadana polaca, fue deportada a Auschwitz. Él fue rescatado de alguna manera y sobrevivieron ambos a la guerra, tanto como su padre, y toda esa historia la va a contar Enrique. Además, les quiero contar que su madre en el velódromo de invierno escribió 2 cartas que yo se las voy a leer, que Enrique las pudo ver más de 60 años después. Así que con ustedes esta historia. Vamos a hablar en principio de la gran razzia del velódromo de invierno que ocurrió el 16 de julio de 1942. Y aclaro que en esa razzia no había alemanes, eso lo hicieron gendarmes franceses, policías. Esa responsabilidad de Francia en la muerte de tantos de nuestros hermanos fue reconocida recién por Chirac cuando inauguró el Museo de la Shoah en París. Hoy les voy a leer 2 cartas y voy a hacer una nota con alguien que no se va a identificar, pero que es directamente el objeto de estas cartas. Estas cartas fueron escritas en el velódromo de invierno por una madre pidiéndole a una amiga y a la portera de su casa desesperadamente que salvaran a su hijo que estaba con ella en el velódromo de invierno. La primera carta está dirigida a la amiga que se llamaba Ayun y dice: mi querida amiga, estoy encerrada, creo que me van a enviar a Polonia, le suplico guarde a mi hijo en su casa, pídale a la portera nuestras pertenencias y tome todo lo que pueda, no quiero que mi hijo muera en algún lugar de Polonia, voy a morir sin él, confío en usted, tenga piedad de mi hijo, se lo confío, estoy en el velódromo de invierno, no sé qué pasó con mi marido, y firma, venga a buscarlo aquí. La segunda carta está dirigida a la portera del edificio, que se llamaba Pardón, y le dice: querida señora Pardón, tenga la amabilidad de entregar algunas pertenencias a Mademoiselle Ayun, ya que ella va a guardar a mi hijo. Cuide bien mi departamento, saque la máquina por favor, como agradecimiento tome lo que quiera de mi casa, tal vez nos veamos un día. Estas cartas llegaron y fueron entregadas al hijo que fue salvado 62 o 63 años después de haber sido escrita. Hoy tenemos a ese hijo con nosotros. Su madre efectivamente fue enviada a Auschwitz. Él fue retirado del velódromo de invierno y logró, por medio del padre que sí estaba ahí, ser introducido en un grupo de chicos judíos que fueron protegidos por un benefactor, uno de esos justos que hubo en la historia de nuestro pueblo. Y este buen amigo nos va a contar su historia y después nos va a terminar contando cómo esas cartas llegaron a su poder más de 60 años después de haber sido escritas. Ya sé que no nos va a dar su nombre por un problema que ustedes comprenderán, pero por favor cuéntele a la audiencia de Radio Sefarat la historia suya, cómo fue. Bueno, es un poco complicado, pero fuimos arrestados, mamá y yo, el 16 de julio 42, como dijo aquí el amigo, y no mi papá, porque hasta ese momento arrestaban solamente a hombres, por supuesto extranjeros. Mis padres eran polacos y yo era francés.
Como teníamos un departamento con una entrada de servicio, aunque no fuéramos ricos, pero el departamento era así, se habían puesto de acuerdo mis padres que si nos tocaban en el momento que nos golpearan la puerta, mi padre saldría por la puerta de servicio. Fue lo que hizo. Al no encontrarlo, incluso se fijaron por esa puerta si había alguien ahí, no lo vieron a mi padre, que había subido unos cuantos escalones. Todo eso parece una historia de aventuras, pero fue así. Incluso ellos estando adentro, diciéndole a mamá que nos iban a llevar a nosotros, mamá llorando le pidió que por favor me dejaran a mí, no le hicieron caso, aduciendo a mi edad, que yo tenía 10 años. Mamá en ese momento abrió las ventanas que daban a la calle y gritó en yiddish y en francés: nos están llevando, judíos, escóndanse. Y recuerdo, pues yo ya estaba despierto, miré por la ventana y veía a la gente, algunos que miraban un poco escondidos detrás de las cortinas a ver qué pasaba, quizás alborotados por los gritos de mamá, pero hablo también de judíos que no se escondieron, no le hicieron caso y fueron arrestados 1 o 2 horas después. Sin embargo, uno oyó ese ruido. Nosotros vivíamos en el 15 de una calle y el vecino de número 13 le hizo caso, y cuando mamá finalmente volvió de Auschwitz, él vino personalmente a agradecerle. Se llamaba Josef Pressburger, lo recuerdo. Bueno, estando todavía en casa, en el departamento, mamá se comunica con papá a través de la ventana del baño que daba sobre esa escalera y le dice: no hagas nada, no se te ocurra entrar, nos van a llevar a nosotros y vos tratá de hacer algo por nosotros. Por suerte le hizo caso. Y bueno, nos llevaron a un lugar primero dentro de nuestro barrio, y de ahí nos llevan al Veldiv. Veldiv es el velódromo de invierno donde estuvimos. En un libro dice que el primer día creo que estuvimos como 12.000 personas. En pleno verano, se pueden imaginar lo que era. Un calor, los asientos donde teníamos que estar sentados durmiendo y todo, infernales, y los baños tapados, era realmente un infierno. Al cabo de no sé si al día siguiente, mamá decidió que bajamos a la pista, y ahí por lo menos para poder estirarnos. Creo que hubo algún suicidio también, no lo recuerdo bien. Dentro de ese velódromo, mamá dijo: vamos a tener que escapar de acá. Digo, no puedo. Yo era muy chico, no me quería separar de ella, y ella me instaba cuando llegamos a la puerta, porque los vigilantes eran un poco tranquilos, y llegamos ahí y ella me decía: corre en el bar de enfrente, un almacén creo, entras ahí, salís por la otra puerta y después te vas, y yo te seguiré. Y yo no me animé a dejarla a ella, y bueno, así que a los 4 días, el día 19 o 20 de julio, nos llevaron a otro campo que se llamaba Bon-la-Rolande, es un pueblito a 115, 130 kilómetros de París. Y ahí, bueno, era todo un campamento, y nos quedamos no sé cuántas personas había, hasta que un día hicieron una lista en la que figuraba mamá, que tenía que presentarse a tal hora en la puerta delante de la puerta de la comandancia, y en esa lista yo no figuraba, porque, insisto, yo era francés, mamá no. Entonces yo no quería que ella se fuera sin mí, y había mujeres que podían llevarse a los hijos. Ella insistió: te vas a quedar acá, papá te va a salvar, papá te va a sacar. ¿Cómo? No sé, pero te va a sacar.
Bueno, yo lloré, por supuesto, lloré todo lo que podía llorar, y mamá me rechazó, me dijo, te vas a quedar acá. Yo quería seguir atrás de ella, no. Finalmente ella se fue con 1014 o en total 1015 personas. Y llegaron a Auschwitz el 8 de agosto, creo. Lo tengo documentado. Y ahí entraron cuántas personas, no sé, no recuerdo, porque también lo tengo documentado, pero no lo recuerdo. Y al final de la guerra quedaron solamente 5 personas de esas 1015 personas que llegaron ese día a Auschwitz, entre ellos mi mamá. Bueno, ¿qué más puedo decirle de mi estadía ahí? ¿Cómo salió de ahí? ¿Cómo se encontró con su papá? Yo estuve desde el día que llegamos a Boulogne-la-Hollande hasta el día 19 de agosto, en que fui transferido a Drancy. Y me habían dicho que estoy en mismo Boulogne-la-Hollande. El jefe, o uno de los jefes de ahí, me dijo que, francés, me dijo que estaba en instancia de liberación y que, bueno, me mandaban a Drancy y de ahí me iban a liberar. Bueno, yo no entendía nada, no sabía qué ni por qué. Tenía la esperanza de que me iba a encontrar con mi mamá en Drancy. Y por supuesto no me encontré con ella y bueno, estuve ahí hasta el día 15 de septiembre del mismo año 42, en que fui liberado. Fui liberado con unas, no sé, 4 o 5 personas que también fueron liberadas. El qué y el cómo de esas personas, no sé. En cuanto a mí, ya tengo que volver a hablar de mi papá. Mi papá, cuando nos fuimos, llevados por los policías, entró a casa y se desesperó, no sabía qué hacer, decía que estaba como, no alucinado, pero algo como que no entendía nada de lo que le estaba pasando. Hasta que se calmó, se salió de la casa y se fue a esconder a lo de una persona amiga, Goy, y que a los 2 días salió a la calle y le preguntó, y fue a averiguar qué pasaba. Y entonces ya después volvió a él a casa, estaba todo tranquilo, no había más problemas por el momento. Entonces empezó a averiguar qué podía hacer. Lo único que le quedaba para hacer era, como él era peletero, trabajar para una casa que tenía contrato con el ejército alemán para que le dieran lo que se llamaba Ausweis. Ausweis era un permiso de residencia. Con eso, que intentara hacer algo. ¿Cómo hace un judío para hacer algo? Le pregunta a otro judío. Y así de un punto a otro punto, llegó a tocarlo al jefe de la comunidad judía, un tal Israelovich, que había sido puesto por los alemanes mismos como jefe de la comunidad judía, de la famosa UGIF, que es la Unión General de Israelitas de Francia. Y él entraba y salía de la comandancia alemana, un poco no como quería, pero bueno, entraba y salía. Él le daba favores, no sé si les daba obras de arte robadas, eso no lo sé, pero él desde ya que tenía que establecer las listas, peleaba contra los de la comunidad judía para que le dieran la lista de gente para que los alemanes llevaran a Alemania, pero les pidió un favor, no sé si de otro, que en todo caso pidió por mí. Y el jefe de la comandancia alemana firmó, y así fue como fui liberado. Mi padre no tenía un franco libre como para darle como rescate, pero yo supongo que mi libertad se debió
para que se pudiera decir que no era tan grave el asunto y que algunos salían. Bueno, yo salí con 4 o 5 personas, no sé lo que habrán dicho los demás, pero yo sé que cuando yo salí y llegué a casa y todo el mundo se enteró en el barrio, me vinieron a ver preguntando por uno, por otro, algún encargue tuvo y fui a visitar a esa familia y di noticias de los que sabía, de los que no sabía, por supuesto, no podía decir nada. ¿Cómo fue después que su papá logró que usted entrara con un grupo de chicos judíos en un lugar muy apartado de París donde un justo los cuidó durante toda la guerra? No, toda la guerra no, un año. Del verano 43 hasta la llegada de los americanos. Bueno, como se había normalizado todo, nuestra vida también se normalizó. Bueno, papá seguía trabajando, tomaba el trabajo en casa, era aquí se dice a façon, es decir que él se llevaba el trabajo a la casa, pero trabajando siempre por esa firma, una firma que había sido una firma Confrère, quiere decir una firma muy importante, pero que había sido requisada por los alemanes. Habían puesto un gerente cristiano, supongo. Bueno, yo empecé a ir al colegio, y hasta que el verano del 43 me manda siempre con relaciones unos y otros, decide mandarme a una colonia de vacaciones, y hablando con ese dueño de la colonia de vacaciones, que era un maestro de escuela donde tenía muchísimos chicos judíos, y ese maestro de escuela, Monsieur Bacari, que le pedí, desde aquí inicié todo un trámite para que se le otorgara la medalla de los justos, que ahora se le otorgó. Parece que la medalla ya llegó a París y estoy esperando cualquier momento para ir para allá para asistir a la entrega. Por supuesto, él ya murió hace mucho, la señora también, pero queda con vida todavía una hija que hoy debe tener 85 años, y estuve el año pasado, no la vi a ella, pero sí a un sobrino, al nieto más chico de Monsieur Bacari, y bueno, fue un encuentro muy emotivo. Me encontré con mis compañeros que habíamos quedado conmigo en la casa, y me encontré con algunos. Hay uno que vive en Estados Unidos y una chica no la vi, otra tampoco. Pero bueno, una de las cosas que podemos decir, un milagro que los 10 que estábamos, los 10 estamos con vida todavía. Algunos viviendo lejos en Estados Unidos y otros, en fin. Pero yo, que ahora tengo 76 años, para mí es realmente una cosa de no creer que me encontré en octubre del año pasado con todos, prácticamente con todos, o hablé por teléfono con ellos. Cuéntele un poco a la audiencia cómo esas 2 cartas que escribió su mamá desde el aeródromo de invierno llegaron a sus manos más de 60 años después de haber sido escritas. Bueno, el tema pasa por mi hija. Es una sola carta, es un papel que está escrito, bueno, es una sola hoja de papel que mamá le escribió a 2 personas distintas. ¿Cómo llegó esto? Mi hija vive en París y un día recibe un teléfono de mi prima que le indica que hay una señora que quiere hablar con ella porque se le había muerto la tía, y revisando los papeles de la tía encontré un papel muy viejo en que le decía lo que les contó ahora Rodolfo, perdón. Mi hija se pone en comunicación con esa persona, y esa persona dice, quisiera saber que... No, ya había hablado con mi prima y le contó que había encontrado una carta con el apellido, que era el mismo apellido que tiene mi prima, porque es hija de un tío mío,
tío de hermano de mi padre, y le dijo que había encontrado una carta y quería saber qué había pasado con esas dos personas, con mi madre, que había escrito eso, y conmigo. Entonces ella la tranquilizó. Parece que el vaso de agua lo voy a tener que tomar. Bueno, diciendo que los dos habíamos quedado con vida. Esa mujer se puso realmente muy contenta y después se puso en comunicación con mi hija y se encontraron y ella le entregó esta carta. Cuando vino Valeria acá a Buenos Aires, lo trajo y inmediatamente reconocí la letra de mamá. Bueno, ella la escribió desde el Veldiv y creo que esa carta habrá llegado a través de la Cruz Roja. De otra manera no imagino. Bueno, ahora como usted habló de ese justo francés que de alguna manera salvó la vida de ustedes, me gustaría... Arriesgando la de él. Y de su familia. Me gustaría que me diga cuál es su opinión como francés acerca de la gendarmería francesa y de esas fichas que yo vi en el Museo de la Resistencia, donde todos los judíos de Francia fueron chequeados en 1942 ya por la gendarmería francesa. ¿Cuál cree que es la responsabilidad del gobierno de Vichy en todo eso? Bueno, es una responsabilidad mayor, es realmente mayor. Incluso los alemanes se asombraron de cómo colaboraban el gobierno de Vichy con esto. En cuanto a los simples policías, no sé, los que nos llevaron nos dijeron que vayamos con ellos y bueno, tuvimos. Ahora yo me encontré con uno de mis compañeros, con el que fui al pueblito, Montigny-le-Ganlon se llama, está a 145 kilómetros de París, Roger, que sí sabía de mi historia, pero yo no sabía tanto la de él. Dijo que él también fue arrestado con su padre y su madre el mismo 16 de julio, también por dos vigilantes, dos policías, y le dijeron a la señora, mire, váyase, a la madre, le dijo váyase, ya en la calle, y le dijo, andate vos también, al chico, pero dice, lamentablemente a alguien tenemos que llevar. Así que hubo de todo. Pero, ¿qué más decir? Yo estando en Drancy, ya en la última parte de mi estadía, de mi estadía, un día estoy parado frente a la panadería, como cualquier chico que tiene hambre. Estoy mirando y bueno, después me sentí como un perro que mira a la carnicería que le tiran un pedazo de carne, ¿no? Y cuando estoy mirando así, de golpe siento una mano pesada en el hombro, miro y era uno de los guardianes. Dice, ¿tenés hambre? Y sí. Y entonces les dijo a los muchachos adentro que eran judíos, dennos un pedazo de pan. No podemos, que está contado, no podemos. Vamos, dele. Bueno, me cortaron un pedazo de pan, me lo dieron y él me dijo, bueno, andad, correte de acá y comételo a escondidas. Y bueno, hubo de todo. Bueno, luego el reencuentro familiar con su mamá al volver de Auschwitz y su papá, estuvieron unos años en Francia y después decidieron venir a la Argentina, ¿no? Sí. Ya en el 45, bueno, cuando fuimos liberados por los americanos en Montigny,
Al poco tiempo llegó mi papá, una señora, la madre de uno de los Roger, a buscarnos. Y bueno, volvimos a París haciendo autostop, en fin, todo. Bueno, cuando volvimos a nuestra casa estaba completamente pelada. Y que dice pelada, no había nada adentro, ni siquiera las lámparas de arriba. Habían cortado hasta los, aquí se dice chicotes, los conectores, de arriba, los alambres eléctricos con sus lámparas. Bueno, hasta que nos pudimos acomodar, papá pudo conseguir un somier, no teníamos ni mesa ni silla, consiguió un cajón, ahí se podía cocinar algo, comer encima hacia el lugar después consiguió un ropero también, todo dado por el ministerio de no sé qué, que daba ayuda a la gente que había sido expoliada. Se dice expoliado, no sé si en español se dice expoliado. Sí. Y bueno, después consiguió algo más, lo que sí no conseguía trabajar en su trabajo de peletero, imposible, pero bueno, se daba maña con los soldados americanos, comprando y vendiendo cosas. Los americanos eran muy vendedores. Bueno, ya al final de abril de 45, ya la gente, ya deportados empezaban a volver y se empezaba a saber qué había ocurrido. Pero ni mi papá ni yo tuvimos idea de que mamá no volvería. No hablábamos nunca, pero no teníamos la sensación de que mamá también se había quedado allá para no volver. No sé, cosas de presentimiento o llámese como se llame. La cosa que un día había un señor, un amigo, que es el padre de esa amiga que tengo en París, que él también se había quedado sin su departamento y no tenía dónde estar. Entonces mi papá le dijo, bueno, que venga a casa. Él estaba solo, su familia, su señora y su hija estaban en otro lado, y estuvo en casa también durmiendo en el piso como nosotros. Un colchón se habrá conseguido, en fin, no sé. Y un día estoy en el colegio, 2 días después del final de la guerra, que fue el 8 de mayo, el día 10, los veo aparecer en el patio a mi papá y a este señor. ¿Qué hacen acá? En el patio, en el recreo. Y mi papá me saca un telegrama, que todavía lo tengo, que dice: vuelvo vía Marsella, y firmado por ella. Entonces pidió permiso para sacarme del colegio. Por supuesto me lo dieron y volvimos a casa con la idea de ir a las 2 estaciones donde llegaban la gente desde Marsella. Una Gare d'Austerlitz, que fue muy grande, y la otra llegaba en la Gare d'Orsay, que ahora es un museo importantísimo. Bueno, estábamos por salir los 3. Mi papá iba a ir a un lado y yo con el señor Klein, que es el apellido, íbamos a ir a la otra. Ellos ya salen de la puerta de casa y yo estoy mirando si había una carta en los casilleros. En ese momento para un Citroën. Es duro recordar eso, ¿no? Como comprenderán, está muy emocionado mi amigo, ¿eh? Bajo su mamá del Citroën. Sí, bajo mamá. Bueno, ustedes comprenderán la dificultad de hacer estas notas tan emotivas con gente que está
retrocediendo en su vida a hechos que son tan conmovedores, ¿no? Bueno, luego ustedes vinieron a la Argentina y acá usted me ha contado que su mamá fue una de las pocas sobrevivientes que desde el primer momento hizo una apertura a su historia y se la ha contado a todo el mundo. No guardó nunca un secreto de lo que le pasó. No había secretos tampoco para guardar porque no... Yo entrevisté a muchos sobrevivientes y ellos durante muchos años se cerraron, no querían contar, hasta que algún día decidieron hacer público su sufrimiento. No. Pero usted me dice que su mamá desde el primer día ya... Del primer día, mamá contó todo, contaba todo. Además, por supuesto, hubo una cantidad enorme de gente que venía a verla, del mismo modo que me venían a ver a mí. Venían a ver, le preguntaban y ella contaba todo lo que ella podía contar. Y pues contaba todo, no se guardaba nada. Contaba primero su historia, por supuesto, y también contaba la mía. Además, teniendo el número sobre su brazo, no le escondía. Hubo gente que se lo quemó, que se lo trató de borrar y sí, un desastre en el brazo para que no ver el número. No, ella no es que estuviera orgullosa de su número, pero lo tenía. Además tenía un número muy llamativo, lo puedo decir, 15.777. No sé si el 15 fue el convoy número 15, pero por ese número tan bajo significa que ella fue uno de los primeros convoys que llegaron a Auschwitz. Creo que de Francia salieron 76 convoyes, creo, 73, no estoy seguro. El último salió creo que en julio del 44. Ella salió el 5 de agosto del 42. Bueno, ella contaba su historia y la mía, y así que yo me pude quedar callado durante muchos años. Fue lo que pasó, incluso, por supuesto, no me escondía, pero tampoco contaba nada. Así que tengo, por supuesto, cuando tenía una novia, bueno, me preguntaba qué pasó durante la guerra, pasó esto, lo otro, y se terminó, no contaba más nada. Y no quería hablar de esto. Uno piensa que callándolo, uno entierra el pasado y queda sepultado, pero no. 60 y tantos años después, 66 años después todavía, me emociono como ni siquiera me emocioné en ese momento. No, le digo que me ha transmitido la emoción a mí. Sus lágrimas me golpearon muy duro. Yo espero poder seguir haciendo estas notas sobre la responsabilidad francesa, fundamentalmente, en lo que se llamó el Gran Velódromo de Invierno y de las consecuencias de ello. Y espero volver a entrevistarlo en otra oportunidad y obtener de usted algo más que me dé el nombre verdadero para el público. No, porque aunque, bueno, por supuesto en algún lado aparece, pero prefiero no. Yo me tomé, primero, volviendo a lo de los franceses, en Drancy he visto gente con un cartelito que decía Ami des Juifs, quiere decir amigo de los judíos, también en amarillo, sobre su pecho. Eran gente que habían protestado contra la obligación que teníamos los judíos de llevar la estrella amarilla. Los que protestaron, le dije, bueno, vengan con ellos, vayan con los judíos. Y estuvieron ahí, yo vi algunos, yo no sé cuántos había, no lo sé, pero yo los he visto. Y también sé que si éramos unos 350.000 judíos, fueron deportados. De esos 350.000, 330, más o menos, no lo sé, pero fueron deportados 76.000, cifra exacta no sé, pero debe estar en el libro. No judíos. No, judíos deportados. Sí.
76.000 contra 350, hay que pensar que 250.000 por lo menos se han salvado, y salvarse mucha gente como para que no hayan sido ayudados por los judíos. Así que si bien el gobierno fue una porquería, hubo franceses de corazón que nos han salvado, que nos han ayudado a salvarnos. El caso de Monsieur Bacary, que somos 10, y por suerte los 10 vivos todavía. Bueno, es mucho. Él arriesgaba su vida y la de su familia. Como esto va dirigido a una radio española de la comunidad judía y se trata de Francia, yo nunca jamás dejo de mencionar que cuando fue la liberación de París, los primeros carros de combate que entraron en la liberación de París estaban comandados por españoles republicanos y tenían nombres españoles. O sea, ese es el aporte que los republicanos españoles hicieron a la liberación de París, que fue muy bien guardado este secreto durante muchos años, pero yo lo tengo documentado con fotos y lo tengo documentado con publicaciones. Yo le agradezco mucho haber compartido conmigo esta emoción. No es fácil, yo sé que no es fácil, no es usted el primer sobreviviente a quien yo entrevisto, ni seguramente será el último, pero el tema me fascinaba y usted es el primero de los sobrevivientes franceses a quien yo pude entrevistar. Seguirán otros, pero espero poder volverme a encontrar para poder volver a hacer otra nota. Si usted tiene ganas, yo lo voy a volver a convocar. Bueno, veremos. Bueno, a la audiencia de Radio Sefarad, muchas gracias por habernos escuchado. Desde Buenos Aires fue Rodolfo Kling.